Hola, Constelación de Escritores. Hoy tengo el gran placer de presentar a Gio. Y conmigo están Maquiavit, Gotardo y Celeste. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Gio realmente se llama Freddy Giovanni Delgado Chávez. Y Gio Sebac es un seudónimo con el que firma sus escritos literarios. Gio nació en Bogotá, Colombia, pero actualmente vive en Cali. Gio es una persona muy polifacética. Su profesión es administrador logístico y trabaja como tal, pero también estudió gastronomía y trabaja independientemente como chef, lo cual disfruta mucho porque le gusta mucho cocinar. Además, realizó cursos de arte. Ya desde muy niño se ha interesado por las artes en general, como por ejemplo la pintura, la creación plástica, así como danza, teatro y es un gran amante de la música clásica. Gio es un buen lector y además tiene una gran imaginación. Estos dos factores han contribuido primero a su aprendizaje literario y segundo a que poco a poco se viera impulsado a plasmar en papel todas esas ideas que le volaban por la cabeza. Es un apasionado del suspense y del terror, lo que se refleja en sus escalofriantes relatos de fantasmas, muertes y brujería. Gio ya cuenta con un compendio de varios relatos de suspense, los cuales guarda con mucho celo y solo comparte con sus amigos literarios, ya que siempre han sido historias muy suyas, quizá en algún momento se anime a publicarlas. Nunca tuvo la intención de dar a conocer lo que escribía. Fue más bien gracias a la pandemia y a Constelación de Escritores que poco a poco se ha ido abriendo y ha permitido que se conozcan sus relatos y lo que él considera su manera loca de escribir. Actualmente está escribiendo su primer proyecto de novela. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, Gio. ¿Nos puedes contar un poco de qué va esta novela? Hola Lidia, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el primer proyecto habla sobre un tema que es muy tradicional en Colombia. También he oído que en países como México, Europa, estoy hablándole sobre la brujería. Para este tema, yo he creado un personaje, una mujer de Cundinamarca, a la que he bautizado con el nombre de Resurrección Lozano. Una mujer que se dedica a las artes oscuras, que heredó ese don de su abuela y asimismo de todos sus ancestros. Ella tiene una hija a la cual le está enseñando el oficio. Es una mujer que visita todas las personas de los pueblos aledaños, del mismo pueblo y de ciudades del país. A ella no le importa qué daño pueda hacerle a las personas, a ella no le importa el por qué la persona va a hacer esa brujería, simplemente lo que le interesa es el dinero y el beneficio propio. La novela más o menos, creo yo, que irían 20 capítulos, es lo que yo pensaría que voy a escribir. ¿Y hay alguna trama, aparte de la bruja que va haciendo sus brujerías, alguna trama que le pasa? No nos digas si hay una trama así secreta o lo que sea, pero más o menos de qué va. ¿Va de intriga? ¿Va de amores? ¿Va de venganza? ¿De qué va la cosa? Los lectores van a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con Constelación un capítulo en el taller de las 1000 palabras que era sobre la muerte del cura. Y van a encontrar capítulos así, por ejemplo, el amarre, otro se podrá llamar la enfermedad postiza. La muerte del cura es una historia real, un cura que mataron realmente con brujería. No sé hasta qué punto la persona cree o no en que existe, pero yo he sido una persona que ha estado muy cercana al tema y he oído en personas, abuelas, personas de edad, que me han contado historias en las que a raíz de brujería han matado, han enloquecido, han separado personas. Entonces, no es que va a haber una sola trama. Obviamente, la resurrección va a aparecer en todos los capítulos porque es la bruja. En algunos va a quitar esos males, en otros los va a poner, pero finalmente creo que es una novela que le puede gustar, bueno, pues a las personas amantes del tema
y por qué no a otras que quieran como echar una ojeadita que puede haber ahí en el libro. Muy bien, va a ser muy interesante. Y yo, enlazando con esto, te voy a preguntar, porque como sabemos, eres un gran lector y te gusta leer mucho, ¿no? ¿Nos puedes decir qué tipo, o sea, qué escritores has leído? Me imagino que será del tipo así de miedo y de terror, ¿no? ¿Qué escritores te gustan? Sí. A ver, la verdad, Lidia, no propiamente, he leído suspenso, pero la verdad no es que yo tenga un escritor favorito. Lo que yo leo, lo que yo encuentro, un título que me llame la atención y lo leo. ¿Y He cuál es leído de la Gabriel García Márquez, La Cándida Heréndida o Crónica de una muerte anunciada. He leído a Isaac Asimov. He leído novelas policíacas de Nora Roberts. He leído Los Tres Mosqueteros, Los Miserables, fue una de las que me gustó mucho. La Ilíada, la Odisea de Homero son historias porque me gusta mucho el tema de los dioses, de la mitología griega, todo eso me ha gustado. Entonces, que yo pueda decirle en este momento que yo tengo un autor, no. Yo leo, simplemente me gusta, compro el libro y ya, empiezo con la lectura. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, pues ahora te voy a pasar a Celeste, que también tiene varias preguntas. Celeste. Vale. Hola, Gil, ¿qué tal? Hola, Celeste, ¿cómo va? Bueno, tengo una preguntita aquí para ti. Me gustaría saber cuándo y cómo has descubierto tu pasión por escribir. Eso es divertido porque yo siempre he escrito, más o menos como desde los 15, escribía en cuadernos. En ese entonces no existía pues el celular. Escribía en cuadernos, pero eran escritos para mí. Escribía pequeñas cosas. Ya cuando apareció el tema de la tecnología, el celular, y hoy día lo hago como ejercicio, yo no soy de las personas que se siente en un computador y escribe. No, esa no es mi forma de escribir. A mí la idea se me viene en el momento por algo que veo, algo inmediatamente llega a mi mente, cojo mi celular, bloc de notas e inicio. Cuando ya he iniciado, la paso al computador y continúo con la historia. Podría decir que desde siempre he escrito, pero nunca he dado a conocer al público, o bueno, nunca había dado a conocer al público las cosas que yo escribí. Bueno, ¿y por qué te gustan los cuentos de terror? ¿Cómo has descubierto esta línea, ¿no? de escritura? No sé, la verdad, desde muy niño siempre me he sentido identificado con el tema. Mientras otras personas sufrían que un fantasma, que la muerte, que la llorona, o sea, todos esos mitos, a mí me fascinaba cuando me decían, ay, que viene la llorona, que, o sea, yo no me asustaba, no me asusto. Si a mí me dicen hay un fantasma, estoy viendo un fantasma, yo no me asusto. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Siempre el tema de la muerte, pienso e imagino qué hay más allá de cuando una persona muere, qué pasa con su alma, queda en el limbo, no queda en el limbo, el purgatorio, o sea, todo ese tema me encanta y es lo que yo intento plasmar en cada una de las cosas. ¿Pero has tenido alguna experiencia ahí fantasmal en tu vida? ¿O? Efectivamente he tenido varias. Una muy puntual fue cuando murió un familiar muy querido y estábamos removiendo los objetos porque dicen que hay que remover los objetos para que la persona no quede penando. En ese momento que estábamos cogiendo los documentos y guardándolos, el bombillo estalló. Mi tía fue, lo cambió nuevamente, otra vez cogimos más documentos y nuevamente estalló el bombillo. Fueron 3 bombillos los que se estallaron esa tarde. Entonces, obviamente yo dije, no, él está acá con nosotros, no quiere que nosotros movamos esto en el momento. Dejamos así por un instante, al día siguiente ya continuamos de día, sin necesidad de bombillo y se pudo hacer. Bueno, yo pues nada, muchas gracias. Paso a Lidia. ¿Vale? Bueno, ahora Gotardo tiene más preguntas para ti, Gio.
Bueno, si hay tiempo me gustaría escuchar más de tus experiencias de fantasmas Sí. y de cosas, que sí que has tenido varias, ¿no? O sea, la bombilla que se rompe, en fin. ¿Has visto fantasmas? ¿Has visto algo? ¿Sí? Sí, efectivamente he visto Cuéntanos y un poco quizá por más. eso es que no me traumatiza escribir acerca de eso. Me encanta escribir sobre eso. Pero cuéntanos de tus fantasmas que has visto. ¿Qué has visto? A ver, un día cuando murió mi abuela, bueno, una abuela de crianza a la que yo quise mucho, mi tía instaló un altar para el novenario. No sé si en Europa hagan el novenario a una persona que muere. A él le pusieron el vaso con agua, que supuestamente para que el alma beba mientras los 9 días. Efectivamente, en el momento que inició el rosario con las vecinas y demás, yo la veía ahí parada al lado de la mesa y el agua empezaba a bajar. Efectivamente, el agua empezaba a bajar y mi tía decía, sin verla, ay, mi mamita está sedienta, tenía sed. Y yo veía que ella estaba tomando el agua. Entonces, yo no dije tía esto, tía aquello. Siempre he sentido que no es bueno decirlo porque la gente va a decir, no, este muchacho está loco, él no ve eso. Pero pues yo lo vi. Y eso, algo que más nos hizo ella fue, ella tenía la costumbre cuando todos se iban de la casa, poner los dos pasadores por dentro en los pasadores de las puertas, no sé allá cómo le llamen en Europa. Efectivamente, el día del entierro, cuando llegamos del entierro, la puerta no abría, pues efectivamente habían pasado, los pasadores estaban puestos, pero nadie había dentro de la casa. Se Wow. tuvo que tumbar la puerta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo una de las vecinas? Dijo doña Rosita, como siempre ponía sus pasadores, aún estando muerta, quiere que la casa esté segura. Entonces, por eso yo digo que es un tema que a mí me agrada, me gusta mucho y no me da miedo, no me da miedo. Es muy buena esta historia, ¿eh? Está seguro que la puedes meter en tu novela, ¿no? Es muy buena la historia. Posiblemente, sí, Sí, es muy buena. posiblemente. Oh, me encanta. Bueno, te voy a pasar a Gotardo porque el tiempo corre. Gotardo. Vale. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo va eso? Hola, Gotardo, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Te voy a preguntar qué quieres que te pregunte, qué prefieres que te pregunte. Si quieres que sigamos en el lado de lo fantástico, porque tenía pensado preguntarte muchas cosas acerca de eso, pero ya lo hemos hablado, o si quieres que saltemos a otro asunto. Lo que quiera, Gotardo, tranquilo. Bueno, Trataré de responderle lo mejor que voy a, pueda. voy a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Y luego dejo seguir de rienda suelta con esta historia, ¿vale? Para variarlo un poco. Aparte de todo lo fantástico que hay en tu escrito, yo te conozco otra faceta que me interesa también muchísimo, que es una faceta cultural distinta, que es en la que sales a beber a otras cosas. Y me encuentro con un relato tuyo en el que estás hablando sobre Vivaldi, que una crisis de inspiración. Bueno, no voy a develar nada de la historia, ¿no? Pero el personaje Vivaldi está teniendo un problema. Y me pregunto qué hay en común entre un europeo italiano como Vivaldi, ¿no? de su época, y un chaval de Cali como tú. ¿Qué es lo que hizo que tú saltaras a escribir sobre eso, que salieras de ese mundo de lo fantástico, de tu ciudad y de tu cultura, para irte a una cosa que en principio no tiene nada que ver? A ver, bueno, el tema de la música clásica siempre me ha gustado. Desde los 15 años he sentido que oír a Beethoven, a Mozart, a Bach o a Vivaldi me ha tranquilizado, me tranquiliza. Soy una persona que se estresa con facilidad, entonces siento que es la música que logra nivelarme y tranquilizarme. En el momento que utilicé el otoño de Vivaldi, fue cuando en Constelación publicaron que debíamos hacer un taller sobre el otoño. Como todos saben, en Colombia el otoño no es que sea una estación muy marcada. Algunas hojas caen, pero no es algo así que sea muy marcado. Entonces yo veía y leía los cuentos de los compañeros y decía, bueno,
ellos escriben, porque ellos saben, obviamente, pero ¿qué puedo escribir yo? Entonces, en ese momento, siempre que me siento en el computador, trato de colocar música clásica, que es con la que escribo, es la única con la que siento que puedo escribir. En ese momento recordé las estaciones de Vivaldi y en ellas, pues obviamente, el otoño. Entonces dije, bueno, pues quiero escribir sobre cómo él pudo, en un ataque de inspiración, escribir o componer la música acerca de las 4 estaciones. Y así fue como salió la historia. Y cuando estás escribiendo estas historias, por ejemplo, lo que hemos podido leer de tu novela, cuando estás trabajando en eso, ¿qué es lo que más ha sonado en tu habitación mientras estás trabajando? ¿Sigue siendo Vivaldi? ¿Qué música tiene No, esta historia de lo fantástico? depende. Cuando quiero escribir algo que sea como trágico, pongo a Beethoven. Cuando quiero escribir algo más tranquilo, pongo a Mozart. Cuando quiero escribir algo catastrófico, coloco la Sonata del Diablo. No sé si la conocen, de Paganini. Ah. Y Vivaldi es, digamos, cuando tengo esas crisis de inspiración, que nada me fluye. Entonces, siento que con las canciones de él yo puedo, no sé, puedo salir adelante como con el tema, como con lo que estoy pensando. Me gusta mucho Tito Manolio de él, es una de las que me impulsa a escribir, entonces, ¿no? Siempre los he usado y siento que, son los 4 artistas que me gustan de la música clásica. No escucho artistas, no me llaman la atención. Ellos. Muy bien. ¿Tienes más preguntas, Gotardo? Pues ahora voy a pasar a Maquiavit, que también te quiere preguntar algo. Maquiavit, adelante. Hola, buenas tardes, Constelación. Buenas tardes, Giovanni, bienvenido. Hola, Maccabi, muchas gracias. Quiero preguntar, haciendo una investigación pues exhausta de tu prontuario, como tú lo llamas, encontré algo acerca de una publicación de uno de tus cuentos o historias. Quisiera que nos hables un poquito acerca de eso, que me parece súper importante también tocar el tema. Lo llamo locuras de pandemia. Siento que en esta pandemia muchas personas nos dio por hacer quizá cosas que nunca habíamos hecho por el aburrimiento o bueno, no sé. En este caso encontré una publicación que hacían una convocatoria para una revista de nombre Cielo Sur de México. El tema de la publicación era algo sobre la memoria, sobre nuestros abuelos, sobre los ancestros. Entonces dije, bueno, voy a escribir. Recordé una historia de una mujer cuando yo estudié en la universidad, nos llevaron a un ancianato y ella nos contó una historia y quise plasmarla en esa historia, en ese cuento. Se llama Reminiscencia. Habla de la vida de una mujer que tuvo una infancia muy bonita, con 6 hermanos, una juventud muy bonita, estudió medicina, se casó con el amor de su vida, desgraciadamente él murió, y para desgracia de ella, tuvo 2 hijos que en vez de ser el apoyo que los papás o los abuelos esperan en su vejez, fue todo lo contrario. La hija, después de terminar sus carreras, salió para Londres, se casó y se olvidó de los papás. No estuvo ni en el entierro del papá. Y nunca más llamó a la mamá y si la mamá le marcaba, no tenía tiempo para ella. Luego el hijo, entre ir y venir, nunca tenía tiempo para ella. Un día decidió que se iba a ir a vivir a Canadá porque le salió una buena oferta de trabajo y simplemente se fue. Él vendió todo y dejó a su mamá allá tirada en un ancianato. Y es la historia contada de boca de ella a las enfermeras del lugar. Entonces fue una historia triste porque pues yo soy una persona que quiere mucho, yo adoro a mi madre y yo digo, o sea, es difícil o no sería capaz de una persona que le da la vida a uno y que está con uno en todos los momentos, ¿por qué uno no devolverles eso cuando ellos lo necesitan? Entonces fue una historia muy triste, obviamente yo no lloro, pero fue una historia muy triste
y cuando me enteré que había quedado de semifinalista, yo dije, "Uf". Y ya cuando me notificaron que había quedado para publicación, pues fue un logro para mí, fue algo muy bonito, la verdad, nunca esperé que pasara, pero pues bueno, pasó. Bueno, pues te felicitamos, tu primera publicación está muy bien, felicidades. Gracias, Lidia. Mike, ¿tienes más preguntas? No, yo pensaría que a mí también me interesa seguir escuchando todas esas historias fantástico terroríficas de las que iniciamos hablando. Sí. Bueno, pero el tiempo está corriendo y creo que tenemos que empezar a cerrar un poco la entrevista, que realmente ha sido muy, muy interesante. Yo nada más quería, hay una cosa, tú en tu biografía ponías que tú considerabas que como tú escribías es una manera loca de escribir. Y yo te diría que no, que me parece que escribes muy bien, o sea, que de loca no, yo no veo ninguna forma loca de escribir, me parece que es una forma muy, muy, muy bien, que escribes muy bien, o sea, no, y que lo que cuentas es muy interesante, ¿no? Yo no le veo loca la manera de escribir, la veo bastante creativa, ¿no? Sí, Sí. yo también creo igual que cada vez que veo un escrito tuyo, creo que vas creciendo poco a poco y tienes una forma bastante limpia para escribir y esto está muy bien. Me gusta como, me gusta lo que veo en ti. Muchas gracias, A Celeste. mí Muchas también. gracias. Sí, sí. Hay, Bueno, y de alguna forma da la sensación de que está tan enraizado en ti ese mundo fantástico, esa historia, la has vivido tanto, que surgen de forma muy natural. Y como las escribes de forma muy natural, resulta muy natural leerla y meterse en esa historia, ¿no? Y disfrutarla muchísimo. Generalmente, cuando yo escribo, he leído algunos libros donde el vocabulario es bonito, pero yo digo, no, yo no soy capaz de escribir así. A mí me gusta el léxico colombiano, las palabras de otra forma, de pronto a veces bruscas. Siento que es la forma en que yo escribo y la forma en que yo me doy a entender. Y pues que espero que las personas entiendan esa forma. Es tu eso voz, es lo claro. importante. Cuando uno escribe es que te entiendan, porque si no te entiende, entonces no, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, si por ejemplo Sí. si el lenguaje es ambiguo porque se utiliza en Colombia de una manera y en España o en Perú o en Chile de otra manera, entonces no. Pero yo eso no lo veo en tu escritura, ¿eh? Yo creo que tu escritura es bastante español estándar. Yo no le veo ningún problema al regionalismo, de que digan estos colombianos entienden, ¿no? Yo lo veo muy, muy bien escrito, o sea, y del léxico ningún problema. O sea, yo no lo veo que sea un léxico pobre ni nada, no. Está yo, la verdad, como dice Celeste, yo creo que desde que empezamos con Constelación has mejorado un montón, ¿no? Y todos estamos mejorando porque es cuestión de práctica. Para todos No, es practicar y que nos digan algo, que nos digan el feedback, eso es lo más importante para aprender, ¿no? no, y aprovechando, Lidia, la oportunidad, la verdad, yo, como les había comentado, nunca había mostrado mis escritos. Fue en Constelación cuando me invitaron al grupo que empezaron a salir de la memoria del computador. Empecé a participar con él, pero la verdad nunca, ni a mi madre siquiera se los había leído. O sea, son muy míos, eran historias muy mías que simplemente escribía y ya quedaban ahí guardadas en los cuadernos, en la memoria del computador, algunas sin terminar, otras ya terminadas. Pero fue en Constelación que empezaron a fluir más ideas y que pues mostré, por fin dije, bueno, vamos a mostrar lo que hemos escrito. Pues tenemos mucha suerte de ser tus recipientes primeros de tus ideas, porque realmente es un honor. Y como seguir así, si sigues con premios y publicando, quién sabe dónde llegarás, ¿no? Así Bueno, que muchas gracias. cuando estés en la fama, acuérdate de nosotros. De constelación de escritores, claro que sí. Muchas gracias. No ser pacientes. Pues yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Realmente yo creo que todos estaremos de acuerdo que ha sido muy interesante y ha sido realmente muy, muy entretenida y un placer tenerte aquí y poder charlar. Y como siempre, más tiempo habría sido mejor para charlar más y a mí me encantan las historias de miedo y de terror y de fantasmas para preguntarte más, pero es lo que hay, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y ya, eso es todo. Pues nada. Hasta luego entonces, Jill. Hasta Chao, luego. muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, ha sido un placer.